why do we want to have architecture in a place like Madrid, in a city? Why do we want to have a larger audience? Because architecture, the built environment, touches everyone's lives daily. And I think it's probably one of the disciplines that's least understood. So to have a museum where not just the profession, but the general society, school children and others can visit, I think is a really unique situation and a very necessary one after all these years. Porque la arquitectura tiene que ver con la ciudad, con la vida cotidiana, con la casa, y al final nos interesa a todos. Y por eso a mí me parece especialmente útil, en el caso del Museo ICO, el que se dirijan al público general. Y es un sentimiento, te hace sentir, y te hace sentir espacios, te hace sentir otra manera de vivir. Creemos que la arquitectura tendría que ofrecer este refugio para el crecimiento personal. A fin de cuentas, la arquitectura es una profesión de servicio a otros. We have only one material that is interesting for us, space. Space in relation with light, sun, air, and life of people. So the opportunity or the context of such a place as ICO to try and explain the ideas behind architecture, I think is very important. Nosotros no concebimos el museo simplemente como un espacio físico, sino como una comunidad en la que participan desde los arquitectos a los visitantes, etc. Y todos juntos construimos museo. El Museo ICO es un espacio público compartido en el que, además de la experiencia cultural, el acercamiento del conocimiento del arte, la arquitectura, la fotografía, siempre están ocurriendo muchas más cosas de las que cabría imaginar. Nosotros desde el principio, incluso antes de tener a nuestras hijas, pues hemos viajado por todo el mundo, hemos visitado cientos de museos. Tuvimos una primera experiencia con Emilia en Lisboa, ¿te acuerdas? En el convento do Carmo, que pues Emilia explotó. Y claro, había un montón de gente y estaban la gente del museo y todos se quedaron un poco, ¿no?, en shock. El Museo ICO es una institución pública y como tal apostamos por la educación, por la inclusión y la accesibilidad. En este sentido, por ejemplo, en temas de educación tenemos un programa educativo muy potente, dirigido tanto a jóvenes como incluso a adultos, y luego nuestros programas de inclusión son un elemento esencial, un elemento de nuestro ADN. Empower Parents es un programa de mediación cultural que nace en el año 2013 en el Museo ICO de Madrid y está dirigido a familias que tienen hijos e hijas con alguna condición de autismo. El motivo o el porqué fundamental de este programa es justamente intentar eliminar o intentar suavizar las dificultades que presentan las familias con hijos con TEA para poder acceder de forma plena a las actividades, a las programaciones y a las instituciones culturales. Yo creo que Empower a nosotros lo que nos ha aportado es que podamos hacer visitas de una forma más tranquila a espacios culturales, sobre todo al Museo ICO, ¿no? Pero también hemos podido visitar otros museos y otros espacios con la tranquilidad de que hay gente que te puede apoyar, ¿no? Porque nuestras experiencias anteriores, sin ni siquiera tener diagnóstico ni nada, han sido complicadas, por decirlo de alguna manera. It's an experience for me as well because I get to see other parents with their children as well. You know, you learn, you see, you observe. I come from a creative background, so for me, just going to a museum where I can share that with the girls, for me is beautiful, especially when there's exhibitions from all over the world.
Primero explicar la sorpresa que fue que me llamaran por si quería hacer una exposición, ¿no? Y después que fue todo fácil. El comisario fue Luis Fernández Galiano, que quedé súper contenta. Contamos su carrera con Enric Miralles en la forma de unos grandes archivadores donde estaban todos los planos pero que no se exponían, así que la exposición tuvo algo de misterio. Y de nuevo, pues celebrando el trayecto admirable de una de las grandes arquitectas españolas, ¿no? Fíjate que la arquitectura es lo que ha de estar más próximo a la sociedad, que como te digo, es un lugar donde la sociedad se hace posible y tan lejos está de ella, ¿no? Sin crítica para mí no hay arquitectura. Y la crítica proviene del propio arquitecto sobre, ¿no?, cuando está produciendo esa obra, pero también proviene de otras miradas y de otras cuestiones que se pueden producir, en este caso, la sociedad, ¿no?, a través de esas reflexiones que hacemos públicas, que se ponen en contraste, que vuelven a nosotros y que nos retroalimentan. Un proyecto es crítica e investigación a la vez. Cada época ha tenido su arquitectura y parece que ahora la arquitectura o es negocio o es lujo. Y la arquitectura no es lujo. La arquitectura es el espacio donde nos hacemos sociedad, donde la cultura se desarrolla. Y este carácter cultural de la arquitectura, que hay pocos museos que le dan visión, ICO ha suplantado esta falta. Creo que el Museo ICO tiene la característica de la ilusión por los proyectos que está haciendo. Y esa ilusión se comparte. Y el compartir esta ilusión hace que los proyectos salgan muy fáciles y muy fluidos. Hay muchas exposiciones de arquitectura, de arte, y las hemos visitado todas, nos han construido como personas. La creación del Museo ICO se remonta a 1996 y anteriormente se había creado la Fundación ICO en 1993. Estamos ahora, de hecho, celebrando el 30º aniversario. Hasta 2012, el Museo ICO hace exposiciones de arte contemporáneo dedicadas a todas sus disciplinas, y es ese año cuando decidimos especializarnos en arquitectura. En 2012 se toma una decisión estratégica que fue dedicar el Museo ICO exclusivamente, fundamentalmente a la arquitectura y a la fotografía relacionada tanto con la arquitectura como con el urbanismo y la gestión del territorio. El reto al que nos enfrentamos en 2012, cuando empezamos a especializarnos en torno a temas de arquitectura, fue precisamente cómo llegar a ese público que hasta entonces no teníamos, porque nosotros llevábamos muchos años haciendo exposiciones temporales en torno al arte contemporáneo. Sin embargo, ya antes de 2012 habíamos hecho algunas exposiciones de arquitectura muy importantes, como las dedicadas a Galos Herreros, Marcel Breuer, Los Pietila o Dominique Perrol. Elegimos la arquitectura porque hicimos un análisis previo de todas las exposiciones que había habido en el museo hasta ese momento. Vimos que las más exitosas, las que más visitantes habían tenido, eran las de arquitectura. Entonces, bueno, sabíamos o creíamos saber que el público especializado iba a ser fácil, era un público objetivo que seguramente, dado que no hay un Museo Nacional de Arquitectura o no había salas especializadas en la exposición de arquitectura, iba a ser fácil de captar su atención o su interés. Pero realmente lo difícil era llegar al público general, porque es verdad que la arquitectura se percibe desde fuera como un tema muy elitista, ¿no? y bastante inaccesible, es como una barrera intelectual, ¿no?, entre el público general y la profesión del arquitecto. You know, you struggle to think, how can you talk about your work? On the other hand, I think that I'm always very concerned that you know, the relationship between the profession and society, and also the internal relationship of the profession, that is a little bit, it's not working, in my opinion. I think the museums, they play a very important role, and I think it's a great responsibility for museums to be able to kind of make the larger audience understand this whole relationship between architecture and the social impact that it can have on people in general. Las formas de habitar mediterráneas conllevan unas peculiaridades que estos autores quieren enfatizar, quieren reconsiderar, sobre todo en relación con lo que llamamos la modernización de la arquitectura contemporánea. El título de la exposición, La arquitectura y la vida, es buena parte del motor sobre el que hemos ido pensando y
Y bueno, soñando cómo queríamos contar toda esta historia que tiene tantísimas complejidades y matices. Y eso es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, intentar que todo el mundo comprenda esta complejidad. Por lo tanto, nos parecía que ese título, tomarlo prestado de ellos, nos servía luego para ir pensando. Es el arte más próximo del ser humano, es el arte que puede dar dignidad al ser humano en la cotidianidad. Pues en el fondo es el arte de la cotidianidad, de lo doméstico. Es que es indiscutible el valor social de la arquitectura. La arquitectura está para ser vivida. Por lo tanto, tiene esa componente social en su propia raíz. Nosotros no podemos hacer arquitectura sin usuarios. Digamos, podemos hacer algún monumento, pero vamos, básicamente nosotros hacemos arquitectura para que la gente viva dentro de ella, trabaje dentro de ella, ¿no? de la arquitectura. Por lo tanto, esa condición social es absoluta y total. Cuando uno se mete en estos líos de hacer exposiciones, lo que tiene que preguntarse es por qué las hace y realmente qué sentido tiene hacerlas. Este es el punto absolutamente clave, ¿no? Uno de los esfuerzos más importantes dentro de la exposición ha sido acotar también qué es lo que íbamos a contar dentro de la belleza de lo descomunal, ¿no? La dificultad siempre en una exposición de arquitectura es que los materiales que se enseñan son normalmente planos, fotografías, es decir, elementos que en primera instancia no son arquitectura. Y por lo tanto hay que conseguir que con el montaje de la exposición se restituya a la arquitectura aquello que le es propio, que es la configuración del espacio. El arquitecto que construye empieza destruyendo. De lo que sería la construcción y la destrucción como actividades simultáneas, y también la expresividad orgánica en el espacio, lo que antes podíamos referir casi siempre a cómo las artesanías o la mano del hombre como ser orgánico se expande, se arroja al espacio. Al visitar una exposición, en algún momento todos hemos tenido la sensación de que se montan como la escena de La Aprendiz de Brujo de fantasía de Walt Disney, en la que Mickey hechiza a la fregona y al cubo para que frieguen solos, que las cosas llegan y se cuelgan solas, pero es un proceso bastante complejo. Montar una exposición es como organizar una coreografía compleja, con diferentes actores, en este caso profesionales de varios sectores, como carpinteros, pintores, electricistas, iluminadores, incluso el propio personal de montaje de obra, deben de llevar un orden, una coordinación, de tal manera que cada profesional debe entrar en un sentido concreto del proceso de montaje. Carpinteros, pintores, personal de iluminación, montaje de gráfica, finalmente la obra, y al final iluminamos la obra para que quede pues como se debe mostrar al público. Una exposición de arquitectura no solo tiene que mostrar una determinada arquitectura mediante maquetas, fotos y demás, sino también traer la arquitectura al espacio transformándolo. Con cada una de las exposiciones el museo es un espacio totalmente distinto. Como digo, el museo tiene sus características, sus peculiaridades, sus dificultades, pero yo creo que cada una de las exposiciones supone un reto arquitectónico adicional a lo que se va a exponer. Y una de las cosas especialmente interesantes es, y más teniendo en cuenta que son exposiciones de arquitectura, modificar el espacio. Porque cambias completamente de tema, cambias sus protagonistas y además que cada uno viene con unas ideas totalmente nuevas y incluso pues, muy entusiastas además y es muy divertido esa parte de ir cambiando, ¿no? de tema, de protagonistas, de escenarios. La primera intervención sería la que le propusimos a ICO hacer sobre la posibilidad de comunicar la parte inferior con la parte alta. Eso nos permite que la manera de exponer en el nivel bajo sea idéntica a la manera de exponer en el nivel alto y darle unidad al espacio de la exposición. Cada exposición transmite la sensación al visitante de que está en un espacio distinto. El Museo ICO siempre es el mismo, pero los visitantes se sorprenden mucho incluso de los cambios de escala. En la sala que llamamos de columnas, que es el espacio más grande del museo, muchos visitantes, dependiendo de la exposición, nos dicen que el espacio ha crecido o ha menguado en función de cómo está montada la exposición.
Son sensaciones muy curiosas. El Museo ICO en estos momentos es la referencia que tenemos los arquitectos como sala de exposiciones. O sea, es el lugar de toda España en donde se hacen las exposiciones de arquitectura. Y además se hacen de una manera que me parece importante, que es relacionarlas con la fotografía. Es importante la cuestión del papel que juega la fotografía dentro de esta línea de trabajo de ICO, que es precisamente esta cuestión interdisciplinar, es decir, la fotografía es un arte que también se inserta dentro de prácticas multidisciplinares, dentro de las prácticas sociales. Digo, en parte esta dimensión que también tiene la arquitectura es un arte para la vida social. La fotografía tiene también esta característica de ser también un arte que desborda lo puramente artístico, sino que también se inserta en otro tipo de prácticas y dinámicas. While the photography predominantly focuses on architecture, it reveals the human histories that both created the spaces and occupied them, and tells us something about who we are. Allora, Gabriele Basilico ha sempre pensato all'archivio come qualcosa di vivo. Un fotografo, quando realizza un'immagine e poi quando sceglie come presentarla, è ancora carico di emozioni, di ricordi, di esperienze. Nosotros hemos dirigido nuestra mirada hacia el territorio, tratando de registrar el paso del tiempo. Esto es algo que es muy complejo, hacerlo a través de la fotografía, porque digamos que dificulta el percibir aspectos que están relacionados con otros momentos pasados, con un tiempo pasado, ¿no? Desde siempre he visitado el Museo ICO, o sea, me parecía como el sitio, además vivía muy cerca, entonces era como un museo de referencia pues para todos, pues sobre todo para el tema de la arquitectura que me interesaba, ¿no? O sea, es un museo, yo creo que es el que más he visitado durante todos estos años. Había exposiciones a las que volvía, regresaba, y bueno, la gente de seguridad ya como que se reía a veces, ¿no? Porque decía, otra vez está aquí este. Y bueno, pues de alguna manera, cuando veía las exposiciones de fotografía, pensaba que en algún momento, ojalá, o imaginaba, o soñaba, que en algún momento bueno, pues sucediera lo que pasó, ¿no? El exponer en el Museo ICO. Para mí fue como una ordenación de mi trabajo, ¿no? Sobre la pared. A tal nivel que es el motivo principal por el que a día de hoy mi mujer y yo vamos a Madrid a ver las exposiciones del Museo ICO y a partir de ahí nos repartimos por Madrid para ver otras cosas, pero el referente es el Museo ICO. Photography is being used to reflect upon the landscape, to reflect upon changes. And photographers are invited to work on the land or in the cities and come back with material that helps people to think about what's going on in their environment. Anni dopo le stesse immagini sono portatrici di valori diversi probabilmente. Quindi l'idea di un archivio vivo, di un archivio dal quale si possano attingere storie diverse è qualcosa che a Gabriele piaceva molto. How it is changing and how it has changed, and perhaps also to discuss what the future will be, where they want to live, in what kind of landscape they want to live, how the landscape is changing or how they want it to change. En esta exposición, sean cuales sean los intereses de quien la visite, va a encontrar en ella algo en donde engancharse, en donde tirar el ancla, ¿no? Hay muchas fotografías diferentes, muchos estilos diferentes, muchísima gente que no necesita ser fotógrafa, no necesita tener un interés específicamente en el oficio, y que va a encontrar aquí algo por lo que cuando salga podrá decir, ha valido la pena la hora que he empleado en visitar esta exposición. La fotografía es básica en la historia del museo. Hemos participado en Foto España desde su primera edición y desde entonces no faltamos a nuestra cita anual con la fotografía. Desde 2012, sin embargo, nos centramos en mostrar cómo la fotografía reproduce la arquitectura, el paisaje y el territorio. Pero lo importante es que la fotografía sigue presente desde los inicios del museo, con lo que podemos considerarla un poco como parte de su memoria. Bueno, se suele decir que la memoria tiene como función preservar nuestras impresiones. Yo creo también que de alguna manera esas impresiones preservadas te sirven para reconocer escenarios en los que no has estado nunca. Te sirven para reconocer aquellos lugares en los que jamás estuviste.
Hay familias que les encantaría poder realizar una actividad, una visita, ir al cine, ir al teatro y sencillamente no pueden. No pueden porque sus hijos tienen un procesamiento sensorial diferente. Cuando era bastante pequeño, antes incluso de llegar al Museo ICO, pues muchas veces nos teníamos que ir de los sitios. O sea, íbamos a un centro comercial, nos teníamos que ir, íbamos a un cine, nos teníamos que ir, porque montaba tales escándalos que no sé si algunos si podéis identificar con ello, que nos íbamos, que hay que atender desde la institución, desde el propio diseño de los espacios, para sobre todo evitar situaciones o evitar malestares de las personas que visiten o esa exposición o que participen en esa actividad, ¿no? Y solo pasar ya daba miedo, el tocar el cordón de seguridad ya era como complicado. El pegar un gritito, el típico aleteo que nuestros niños pues en muchas ocasiones les da seguridad. Hay días que me levanto y es como mi vida es un estrés y cómo lo hago y es todo en español y tengo que translate into inglés y autismo cómo es y qué es y todo. Eso mi experiencia ha sido un poco double vision. Y mi madre, no pongas en Google nada y yo tengo que Dr. Google todo porque si no, no voy a saber nada. Salir de casa con 3 peques, 2 de ellos con autismo y especialmente uno con escapismo. Porque, a ver, Leonor es una niña súper inquieta, ¿sabes? Y claro, el estar con otros niños, otra gente y que ella, que no se quede sentada, que no lleve el ritmo, el seguimiento de una actividad y la atención, pues a mí me tenía eso un poco, pues también un poco en vilo, ¿sabes? Todos los días es un challenge para mí, explicar a la gente también un poco en los parques y todo eso. Cada día es un nuevo día, the sunrises y the sunsets. Es muy, muy complicado, por no decir casi imposible, si no tengo apoyo. O sea, yo aquí vengo porque sé que les monto en el coche. Vengo aquí y aquí tengo apoyo. Aquí me puedo centrar yo en uno y hay alguien que me ayuda con los otros 2 o bueno, es que hay un apoyo real. Para nosotros lo primero es poder prepararnos en casa. Tenemos un material que nos facilitan el personal de Empower, donde pues tenemos pictos, tenemos preparación de la exposición, cosa que nos ayuda bastante para poder adelantar incluso desde el día antes para que Emilia se tranquilice y Naya también, o sea, para que sepan un poco y nosotros. O sea, eso nos ayuda a todos saber qué es lo que vamos a hacer al día siguiente, cuál va a ser nuestro trayecto, cómo vamos a llegar hasta allí. On the day of the museum that we're going, we prepare Emilia. She's ready. We get her fruit coat, her coat is ready. We set off. Sometimes we go on the metro or the bus. So in this moment, for her, it's a bit of a stressful moment, just because if it's the metro, there's a lot of people, so we try to avoid that. We go on the bus. Eco Museum has an advisory council that guides the content of the museum. It helps select exhibitions. El programa expositivo del Museo ICO se establece de acuerdo con las directrices de un consejo asesor de arte, que llamamos un consejo asesor de arte, que está formado en la actualidad por 4 personas, 2 arquitectos, un fotógrafo y el director del Museo Reina Sofía. And it's a unique process because we receive proposals, and these proposals can come from anywhere. And they're ideas for exhibitions, or maybe they're exhibitions that are already taking place someplace else. And so we evaluate a lot of proposals that very varied in nature from different places. En cada exposición se pone de manifiesto la idea general de la arquitectura, que supone transformar lo inmaterial, la idea del proyecto, en algo material. Y cada exposición supone transformar un concepto, una idea de lo que va a ser una exposición, en algo concreto. The second way that Eco Museum is very interesting is they have a curatorial team that looks around the world to find out what the most interesting exhibitions are. They reach out to other places and try to make agreements so that we can also bring special exhibitions
to Spain and to Madrid. Cada exposición tiene que adaptarse a todo, a las características especiales del museo, de manera que se realce el objetivo y el mensaje que se quiere transmitir. La importancia de ICO para nuestros estudiantes es que vean la importancia de la arquitectura en el seno de la sociedad. Aquí se han vivido experiencias de reproducir, pues no sé, un muro, yo viví un muro africano que vino a la escuela de arquitectura a hacerlo con los pegotitos de arcilla y te lo encontrabas hecho y dices, Dios, son experiencias probablemente de eso de arquitectura dentro de la arquitectura, sí. Creo que para los estudiantes es especialmente útil tener este contacto íntimo con la arquitectura de los grandes maestros o de maestros periféricos como Francis Queré o como Anna Heringer, ¿sabes? Con esa vinculación con las realidades sociales alejadas en lo geográfico, pero próximos en lo emotivo, ¿no? La arquitectura es algo tan natural que construye el hábitat humano, es tan natural como el aire, entonces no le damos importancia y ni siquiera la analizamos, solamente cuando es muy buena o muy mala pensamos en ella, pensamos en su calidad, pensamos en cómo es. Mientras que la arquitectura es lo que forma nuestro día a día. No hay ninguna actividad humana que no tenga arquitectura. For an architect, and it's important to have dreams, to start with your dreams, and to think that in the real life it's exactly like at school. We can continue to have this kind of curiosity, freshness. Hacen falta espacios como el Museo ICO que hagan entender a los arquitectos que no están hablando para sí mismos. And it's important to think that we work for our dreams, but more important is to work hard to achieve the dreams of the others. Que el diálogo es un diálogo con todos los que nos rodean, que tenemos una responsabilidad importantísima porque de nuestro trabajo depende, como diría Alberto Campo Baeza, hacer felices a las gentes. Y esa felicidad se transmite a través de la arquitectura. Con Mayan Song, el Museo ICO inicia una nueva etapa, que dura ya más de una década, en la que nos hemos dedicado a difundir la mejor arquitectura española e internacional. A mí me gustó mucho la exposición dedicada a Fisaki de la Sota. Trabajaron sobre todo en España, entonces son edificios que tú conoces y conocer la vida personal de estos dos grandes arquitectos que son parte de la historia del siglo XX, pues la recuerdo con mucho cariño. También RCR, el año antes de que ganaran el premio Pritzker, fue cuando lo ganaron, nos alegramos todos muchísimo. No sé, muchísimos grandes arquitectos con los cuales la colaboración fue excelente. Una de las exposiciones con mejor acogida, sin duda, fue la que dedicamos a Fernando Higueras, y no solo por su arrolladora figura, porque fue un revolucionario, un adelantado a su tiempo, un renovador de la arquitectura, sino porque utilizamos recursos como reproducir la vivienda subterránea que construyó para sí mismo y que también utilizó como estudio, el famoso rascainfiernos. Nosotros hemos intentado que el visitante pueda encontrar en la exposición algo que no pueda ver en ningún otro sitio, es decir, hemos buscado elementos originales, maquetas de nuestra colección de maquetas a lo largo de todo el tiempo, de manera que el visitante tenga acceso a una información que no va a tener de ninguna otra manera. Es una exposición que contiene la arquitectura en un sentido integrador de las artes, en un diálogo con las otras artes. Donde podríamos hablar del patio, la luz, la profundidad, la secuencia, la arquitectura como promesa de un espacio que va a suceder y que nunca sucede. Eso está presente en toda su arquitectura. Entonces se decía que la arquitectura era la más completa de las bellas artes porque las integraba a todas. Esto es algo que sigue totalmente vigente, aunque pueda parecer sorprendente, y nosotros intentamos mostrarlo con exposiciones como las dedicadas a Sáenz de Oiza, Pablo Palazuelo o Pueblos de Colonización, en las que se ve cómo la pintura y la escultura forman parte indivisible de la arquitectura. The Architect is Present. Invitamos a 5 arquitectos de todo el mundo, a veces de lugares, digamos, muy remotos,
para hacer seminarios con estudiantes. Estaban presentes en el museo, con conferencias, con talleres. Fue una exposición diferente. Todos los grandes de la profesión visitaron la exposición y luego se les hizo un retrato allí mismo, ¿no? Ahí ha estado Foster, ahí ha estado Herzog, ahí ha estado Chipperfield, ahí han estado muchos de los más grandes. Años después hicieron exposiciones individuales de arquitectos. La primera fue el de Francis Quedé, antes de que le dieran el Pritzker, el Nobel de Arquitectura, y tuvo efectivamente pues una acogida estupenda porque era el primer arquitecto africano que tenía esa difusión, uniendo, digamos, a la belleza de sus construcciones su compromiso social. You can hear Africa, you hear voices, you hear shaking, and that is how a building, how you experience a building, a room in my home country. And it's also about my architecture. You really have the first feeling that openings are bringing light in the room and bringing hot air out. Y luego desde los públicos hay veces que hay cuestiones sorprendentes, y en este caso concreto me gustaría contar un caso concreto que fue con la exposición que hicimos de Anna Heringer, una arquitecta alemana que muy dedicada a cuestiones de sostenibilidad. Trabaja con una cooperativa de mujeres en Bangladesh. So, for me it's really important whenever I'm taking decisions and multiplying them in my head times 8 billion, our world's population, and I'm asking myself, how would the world look like if everyone is taking the decision as I'm doing that in this moment? Nos puso a hacer una tienda en el museo en la que se vendían prendas de vestir que se hacían en esta cooperativa en Bangladesh. Would it be more just? Would it be a healthy planet? Or would it be destroyed? Would the resources be distributed equally? And I think these are the most important questions that we have to ask ourselves. Esto que parecía una cosa pequeña y que estaba vinculada también a su concepto de la arquitectura, el concepto social también de la arquitectura y de la inclusión, esto supuso, los ingresos que se generaron en esta exposición por estas ventas, que parecían pequeñas, supuso que se pudo dar empleo a 20 personas, 20 mujeres de esta cooperativa de Bangladesh, lo cual verdaderamente desde un punto de vista del gestor de un museo con este objetivo es absolutamente satisfactorio. Who is getting the profit? Is the money ending there where people really need it, or is it supporting just the rich? And architecture has often been in the service of the rich and the powerful, mostly if we look back at history. And I want to be in the service of people who really need it. La mayoría del público que acude a nuestro museo es un público diverso. Y en esta diversidad, desde la Fundación y desde el museo, le hemos dado especial importancia al acercamiento de la arquitectura a las nuevas tendencias. Y las nuevas tendencias están relacionadas con la arquitectura sostenible, y cuando en el Grupo ICO hablamos de sostenibilidad, no solo nos referimos a la sostenibilidad medioambiental, con los materiales, con la forma de construcción, sino también a la sostenibilidad social, a que los espacios sean inclusivos, que promuevan la cohesión de las personas que lo habitan, de las personas que lo transitan. Y por eso, en el museo, hemos desarrollado muchas actividades de esta aproximación social también, no solo la arquitectura sostenible, sino también la arquitectura social. Son dos mensajes: arquitectura para todos y exposiciones transformadoras, siguiendo lo que decía Francisco Javier Sáenz de Oiza, uno de los arquitectos a los que hemos expuesto, uno de los grandes arquitectos españoles, que decía que uno no va a las exposiciones solo a ver con un punto de vista pasivo, sino a sentir y a sentirse transformado. Good architecture is its own explanation. So the opportunity or the context of such a place as ECO to try and explain the ideas behind architecture, I think is very important. And therefore has an opportunity to try to say something about not individual works, but the body of your work, the collective idea of your work, I think is an interesting task for the architect, and I think it's important that places such as ECO exist to try and explain that to a more general audience.
Entonces es una exposición más abierta, más plural, más urbana, más para la ciudad, más para las personas, que no tanto para exclusivamente la profesión arquitectónica. A mí me parece que hay dos cuestiones que son clave a la hora de acercar al público, a todo tipo de públicos, el contenido del museo para dar una buena acogida y no solamente los contenidos más artísticos y culturales, sino también la experiencia de un espacio público compartido. Destacaría, por un lado, los procesos internos del equipo, del trabajo del equipo de la Fundación ICO y su evolución a lo largo del tiempo para trabajar ciertos aspectos como el trabajo con el comisariado, el trabajo con los diseños de las 3 exposiciones anuales. Eso por un lado, cómo pasa el tiempo y se van incorporando criterios de trabajo que incorporan necesidades para abarcar o dar la bienvenida o cambiar la experiencia del público en general, y no solamente el específico y de nicho de la arquitectura, y luego también los procesos de relación y de colaboración con otras instituciones. No aquellas que se contratan para que realicen los servicios específicos en el museo, en su programación de actividad, sino esas que son espontáneas y que han servido de apoyo al desarrollo también de todos esos criterios que utilizamos como equipo. Es decir, organizaciones como Empower para desarrollar el proyecto con familias en el ámbito del autismo. Esa necesidad también de disfrutar del arte y ese derecho a disfrutar del arte, pues nosotros con Empower nos hemos empoderado para poder conquistar, como hemos dicho siempre, más espacios. A lo largo de estos 10 años, el Museo ICO ha apostado por la inclusión, ha apostado por la accesibilidad y sobre todo ha apostado por abrir la institución a todas las personas, ¿no? Buscando la manera de acercarse, de darles la bienvenida, de conocerlas. Estos 10 años también nos han permitido entender el museo como un espacio de experimentación en el que equivocarnos, en el que diseñar metodologías, en el que entender que proyectos como Empower Parents salen adelante o son posibles cuando hay una acción coordinada, cuando esta acción también es estable y todas las personas que forman parte de la vida del museo forman parte también y se apropian de la idea del proyecto. El proyecto Empower al principio, que veníamos con mucha incertidumbre, ¿qué será? Y bueno, el primer día que fue la exposición de Carmen Pinós, ver la sonrisa de mi hija, que se llama, yo también. Para mi hermano yo diría que le ha afectado de tal manera que puede entender cómo funciona el mundo real, que digamos, cómo será interactuar con otras personas y cómo comportarse de una manera, digamos, adecuada en otros centros públicos y cómo entender que hay otros conceptos culturales distintos de los que se pueden sacar muchas cosas valiosas. El trabajo con Plena Inclusión Madrid para incorporar unas miradas diferentes también a la accesibilidad, a la mitigación de algunas barreras o eliminación de otras, o con la Confederación Nacional de Personas Sordas también. En Lengua de Signos tenemos un compromiso muy grande con poder llevar cultura, ocio accesible para las personas sordas. Entonces, en el momento que estamos al tanto de la iniciativa del Museo ICO de intentar que todos sus contenidos lleguen a este público de la mejor forma posible, pues hemos intentado venir y colaborar y poder darle la mayor difusión posible para que todos puedan disfrutar de la cultura. La relación que tienen que establecer los equipos que trabajan en el Museo ICO con el público tiene que ser cálida, de buena experiencia, de flexibilidad y adaptación. Intentar encontrar el diálogo para que esa visita guiada sea agradable y que el recorrido resulte en una experiencia familiar, de grupo, de convivencia de esas personas en esa hora larga de visita, requiere una flexibilidad y un conocimiento de lo que se puede ofrecer y una capacidad de reacción altísima. Hay una cosa muy importante que quizá no es lo primero que nos venga a la cabeza y es el hecho de acostumbrar a la infancia, a los niños, porque aquí hacemos actividades desde los 4 años, es acostumbrarles a venir a un museo, que no se les haga algo extraño y que lo vean como una opción más de ocio, que no solo enseñamos cosas de arquitectura, cosas de la exposición en concreto, sino a acostumbrarse
a estar en un museo. Que este tipo de actividades y estas visitas les permiten desarrollar la curiosidad, mirar las cosas con otros ojos, ¿no? Que a lo mejor cosas que normalmente pasas por alto, pues aquí los miras con más detenimiento, porque es diferente, qué tiene de especial, qué es lo que ha pensado el arquitecto o el artista para hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que es súper importante, ¿no? Para luego ya cuando salimos de aquí, pues ver el mundo con otra mirada. Aquí os invitamos a ver la próxima exposición del Museo ICO. Las principales dificultades a la hora de montar una exposición suelen ser problemas de márgenes de tiempo, y a lo largo del proceso de montaje suelen surgir problemas de cambios, situaciones que no se reflejan en los planos, e incluso problemas a la hora de colocar una obra porque las medidas no eran las correctas. Todas esas dificultades, al final, teniendo un buen equipo de profesionales, consigues que no sean dificultades, que sean procesos. Y otra parte que es muy relevante en términos de la construcción del museo y este proceso dinámico es la comunicación. Es importante también comunicar lo que se hace, y hay dos elementos que a mí me parecen muy importantes. Primero, el catálogo. Cada exposición tiene un catálogo, los catálogos están extraordinariamente cuidados. Intentamos darles un enfoque casi académico, pero también divulgativo, de modo que pueda interesar a todo tipo de públicos. Dedicamos muchísimo cuidado, y la parte técnica es muy importante, porque la reproducción de las imágenes, sobre todo cuando se trata de catálogos de fotografía, tiene que ser muy cuidada, prácticamente perfecta, casi igual que la obra real. Al final son las monografías de referencia de los autores que han pasado por allí, es decir, que el mejor libro sobre Anna Heringer o sobre Francis Queré o sobre Carmen Pinós es justamente el catálogo que quedó de su exposición, ¿no? Que son una parte inseparable de la exposición, lo demuestra su imagen, que está prácticamente siempre relacionada con la de la exposición. La imagen que utilizamos para difundir la exposición es la que se reproduce en las portadas. Imágenes que están muy cuidadas en cuanto a diseño gráfico también. Bueno, la verdad que hacer una gráfica para una exposición parte de un briefing enorme, porque es un briefing lleno de generalmente son retrospectivas o lo cual tenemos una cantidad de información increíble de toda la vida de un estudio de arquitectura o de un profesional o de un artista, ¿no? Y luego también hacemos un énfasis especial en la comunicación. Queremos emocionar con las historias que se cuentan dentro de las exposiciones, y hacemos mucho hincapié en esa forma de comunicar y esa forma de atraer nuevos públicos. Para un periodista como yo, interesado por la arquitectura, es verdad que es una plataforma y una oportunidad estupenda para poder hablar de arquitectura, que no siempre es fácil hablar de arquitectura en los medios de comunicación generalistas. Cuando hace años se nos ocurrió la posibilidad de hacer un podcast sobre la actividad del museo, precisamente para llegar a este público general y no solamente al especializado, fue muy interesante ese proceso de creación, ¿no? Ha sido un desarrollo en colaboración con Yes We Cast y con Pedro Torrijos, de definición de un producto que nosotros considerábamos que iba a ayudarnos mucho a explicar las exposiciones, pero también a la gente que no vive en Madrid o que no vive en España, que no podía venir a ver las exposiciones, a acercarse, ¿no?, a esos protagonistas y a esos contenidos. ¿Cómo suena un edificio? Un podcast del Museo ICO para experimentar la arquitectura como nunca se ha hecho antes. Dirigido y presentado por Pedro Torrijos. Guión: Pedro Torrijos y Franny Zuzquiza. Diseño sonoro: Alberto Espinosa. La labor del museo es una obra coral. Y en primer lugar es coral desde el punto de vista de la oferta, quienes participan. Y participan lógicamente desde los diseñadores al principio, desde los comisarios, pero luego los montadores, los iluminadores, el personal de seguridad, el personal de limpieza, toda la gente que hace que al final la exposición pueda verse. Yo creo que acercar una exposición o acercar un contenido o conceptos de arquitectura o de fotografía al público en general recorre
recurre un montón de procesos humanos que están detrás siempre de la obra y de la gráfica y del montaje de una exposición. Hay un equipo que se mantiene y que es de una profesionalidad excepcional, ¿no? O sea, trabajar con ellos es un privilegio. Y también cariño he sentido con mi equipo muchas veces. Cuando metía la pata o cuando salían las cosas bien, ellos tenían el momento de reconocimiento cuando tú en realidad lo que has hecho ha sido decirles sí a la mayoría de las cosas que ellos te proponían, ¿no? Somos pocos técnicos, pero es verdad que trabajamos con multitud de empresas y de proveedores con los que al final también acabas haciendo equipo. Los días de montaje se genera un ambiente muy íntimo con la exposición. Realmente día tras día vemos cómo todo el espacio se va transformando y la exposición crece y se va creando. Estar muy pendientes de transmitir una filosofía de museo, de acogida, de experiencia, de convivencia a todos esos equipos es para nosotros, yo creo, de una importancia vital. Hay que cuidarlo mucho. Hay mucho de dejar a que ellos, que son los que saben, propongan, investiguen, traigan cosas. Tú eliges, pero es que ya viene muy preparado, ¿no? Y entonces ese cariño de gente que trae las cosas con entusiasmo, que te presenta cosas nuevas, que están permanentemente buscando. Son días, la verdad, muy intensos de trabajo y donde hay que ser muy delicado, pero yo creo que es desde aquí, desde dentro, cuando verdaderamente aprendes lo que es una exposición. Y la satisfacción, pues, entregar las obras, ¿no? Entregar lo que has hecho, y si ya va muy bien, pues, ¡wow! Pero luego también es coral desde el punto de vista de la gente que lo recibe. Nuestros públicos son públicos muy diversos. Y cada exposición tiene distintas visitas, distintas capas, y eso es lo que, desde nuestro punto de vista, es lo más difícil, lo que lo hace más rico. So this exhibition Architecture for the People on Balkrishna Doshi talks about his approach to architecture, not as in terms of as an object, but in terms of a space which is in terms of a living entity, which is growing with people, which is adapting with people's needs, which is tolerant to, the different situations around, be it economic, social, cultural, and yet it's being true to the place where it belongs to. So I think that is what architecture for the people really stands for, that it kind of is architecture which absorbs things from around, where you can make it your own through your own interpretations. So it's kind of architecture which is home. Y cuando empieza a entrar público y ves las cifras y yo viví experiencias de colas de gente esperando para poder entrar, eso ya es morirte, ¿no? Para mí personalmente el momento más satisfactorio es cuando entra el público en la sala. Una cosa que para ti es un trabajo, para el público es algo que les llena de emociones. Y para mí ese momento es mágico. Me hace que profesionalmente me sienta completo y disfruto muchísimo de mi trabajo. Es algo maravilloso. Los logros de estos últimos 10 años en Empower Parents se pueden resumir en dos planos, ¿no? En dos niveles. Por un lado, a nivel familiar, que las familias consiguen de manera autónoma visitar instituciones culturales con sus hijos, y por otro lado, a nivel institucional, haber podido transferir la experiencia de Empower Parents a nuevas instituciones culturales. Me han encantado todas las sesiones de preparación, pero hubo una en concreto, no sé si puedo hablar, de la de Juan Baraja, que me encantó. O sea, me encantó. Es verdad que no hubo tanta preparación como tal del taller, pero fue un momento, o sea, lo sentí realmente como un momento de autocuidado, de entretenimiento para mí, de algo que a mí me interesa y me está gustando mucho y lo estoy disfrutando. De lo que es la comunidad, o sea, la experiencia que tenemos aquí, de los entornos inclusivos y cómo el museo pues ha supuesto para nosotras ese espacio de estar aquí con esa tranquilidad, de sentirnos en casa. Conectáis muy bien con ella y se hace todo muy fácil, ¿sabes? Así que
pues me llega pues eso, pues mucha ilusión y muchas ganas de venir, la verdad. Casi sin darnos cuenta, la vida sigue. Y bueno, pues aquí seguimos nosotros para acompañarles en este camino, desde el optimismo y la esperanza también, como decía, pero también con la necesidad de poder seguir compartiendo espacios, actividades y proyectos que los incluyan y que visibilicen sus dificultades. Que no se acabe nunca, que esto siga un año tras otro. In the future, I see that the girls will be able to go to the museum with their friends. They'll be able to share this experience as well. I see it. I see Emilia getting on the bus, going by herself and with her group of friends. I see that. But I also have comfort in that too, that it's Museo Eco is a space where I can say she will be fine doing it on her own, you know? So that's my future with how I see the girls. Habla tú ahora. No, yo ya he hecho lo mío. It's a great honor for me to have my own solo exhibition in Museo Eco. I have been here 4 years ago with a workshop. I was with 5 other colleagues of mine, and so that experience was already great. And now to see all of my work exhibited here is a wonderful experience. And you know, I'm very grateful for what's happening. El poder estar en un lugar como es en el Museo Eco hace que, pues bueno, se acerca claramente a las personas, y este es el valor que tiene precisamente el estar aquí, ¿no? El poder acercar esta disciplina a la gran mayoría de las personas. El museo es una comunidad que va evolucionando, no es una cuestión que verdaderamente está cerrada, sino que se va haciendo día a día con cada una de las exposiciones y con cada una de las personas y colectivos que participan. Cuando un visitante termine la exposición o lea unas páginas del catálogo, pueda decir, estoy constatando que es posible vivir de otra manera. You have to be optimistic because there is so many things to still to do, because you have so many situations where people suffer from bad housing, for situations that you cannot support. So, and for all of that, if you deploy your energy, you will find the solutions. So, keep optimist. Creo que tenemos que entender que la arquitectura es cualquier modificación del mundo que nos rodea para atender a las necesidades humanas. Pero esas necesidades han cambiado, y de muchas maneras. Antes todos teníamos claro que era hacer una casa, hacer una catedral, hacer un museo, hacer un edificio, hacer una plaza. As Winston Churchill famously said, we shape buildings and thereafter they shape us. And architecture is really the backdrop of our lives. It affects the way we interact with our environment, indeed the way we interact with each other, and indeed it affects the way that we feel. Ahora es soñar. Ahora hay una gran parte de real y una gran parte de virtual. We have huge challenges facing society. People know this. Global warming, immigration, lack of resources, rapid urbanization, new building materials. All of these things touch our lives in a daily way. But we also need architects. We need architects, a special profession that can help interpret those new areas, help us understand, and then take measures to either mitigate or to design in consonance with these greater challenges. Y ahora estamos construyendo un mundo mucho más complejo. Ya no construimos solamente con ladrillos. Y yo creo que la profesión tiene que tomar la responsabilidad de que esa configuración de ese mundo que está haciendo pase por su trabajo. I really deeply believe that architecture is a tool to improve lives. Unfortunately, also the opposite is true. Architecture can destroy. But I think we as a profession, we can do better than the status quo. We can build up structures, and at the same time, we can build up communities, strengthening communities. And we can do this in harmony with nature. And that's what I'm trying to do with my projects
in the global south as much as in Europe, in the global north. Does society change an architect, or does architect change society? I hope both. I hope nowadays society will demand more of the architecture profession, will demand more responsibility and a broader look at society. Estoy diciendo que es asumir la responsabilidad de que la formación que tienen nuestros estudiantes, que es una formación muy compleja, transversal, desde muchas perspectivas, es probablemente de las muy pocas formaciones que los habilita no solamente legalmente, sino mentalmente, estructuralmente, para ayudar a que ese mundo nuevo que está apareciendo, esta nueva realidad, sea mucho más humana. Architects are fundamental in experimenting, in imagining a future that maybe we don't see. And because they have this way of approaching the profession, which is synthesizing lots of information and making new proposals, they're in a special situation. They're not doctors, they're not lawyers, they're not people looking to the past, they're looking to the future. So we need them, but we also need society. El Museo ICO es un proyecto en permanente construcción, un espacio público compartido, una comunidad abierta, un museo para todos. Apostamos por la arquitectura y el urbanismo como reflexión colectiva, sobre cómo habitamos nuestro tiempo y sobre cómo queremos habitarlo. Quien construye el museo y quien lo hace posible son los visitantes, los estudiantes de arquitectura, las familias, los artistas, los formadores, los mediadores culturales, los arquitectos, los montadores, el equipo de arte, el de seguridad y el de comunicación, los comisarios, iluminadores, fotógrafos, diseñadores. El museo lo construimos entre todos cada día, en cada nueva exposición.